recombinante. Son frasquitos que ustedes también en la clínica lo van a utilizar. A ver, van a ver frasquitos de insulina que actualmente se utilizan en los pacientes para diabetes. Van a ver, dice ahí, producido por DNA, tecnología del DNA recombinante. Entonces, hoy están conociendo que esta tecnología es masiva. Hay fábricas enormes que producen gracias a este principio. Les decía, ¿qué tal si este gen es la insulina? La bacteria se le introduce la insulina, está la insulina aquí, molecularmente. Recordarán el gen de la insulina que más adelante les voy a hablar. Se conoce. Entonces, la bacteria puede expresar, ¿se acuerdan del término de expresión génica? Puede expresar en forma de ARN mensajero, en forma de proteína. ¿Qué sería pero esa proteína? La insulina. Entonces, en un cultivo celular de bacterias, en realidad esta bacteria está produciendo insulina. Lo único que hay que hacer es separar esa molécula, la insulina, purificarla y listo, está listo para el mercado. Y no solo eso, se puede investigar enfermedades, se puede mutaciones, etcétera, con esta tecnología. Es la maravilla de esta tecnología. Tiene estos 5 pasos. Primero, siempre se corta el DNA, como les dije. Esto no lo tiene en el texto, lo he extraído yo de la fuente de Google. Se une DNA ligasa, se selecciona el fragmento, se inserta en vectores, ustedes han escuchado como plásmidos, y ese DNA es el que es recombinante y puede, en un cultivo de bacterias, puede llegar a desarrollarse. Estas son las enzimas, lo tienen en un cuadrito que está justamente en la página que antecede, en la 434. Miren, hay fosfatasas, DNA ligasas, polimerasas. Está una DNA polimerasa termostable que está entre 60 y 80 grados. Desoxirribonucleasas, exonucleasas, lambda exonucleasas, polinucleótido quinasas, transcriptasa reversa también se utiliza, que lo vamos a ver más adelante en PCR. Después, ribonucleasa H, por ejemplo, esto para la síntesis a partir del DNA complementario o DNA codificante a partir de RNA. S1 nucleasa también, transferasa terminal para especialmente que trabaja haciendo actividad de exonucleasa a partir del extremo 3', u otros recombinantes que son el CRE, INT, FLP, que son otras enzimas, y esta nueva, la CRISPR-Cas9, que también les voy a explicar enseguida. Es una tecnología que actualmente está en laboratorios de punta, diríamos. En nuestro país no conozco todavía que se está realizando, en Chile sí hay tecnología de CRISPR-Cas9 para editar el DNA o hacer correcciones. La tecnología del DNA recombinante, aquí también lo tienen en otro ejemplo. Miren, esto es cómo es que estas otras endonucleasas pueden cortar, aplicadas para el estudio, por ejemplo, de la resistencia ante antibióticos, como son acá la tetraciclina o la ampicilina. Entonces se pueden realizar cortes, investigar esos genes o al revés, las bacterias utilizan estos fragmentos de DNA a manera de recombinación para resistir a los antibióticos. Ese más o menos explica el esquema, cómo es que a través de cortes cohesivos se introduce esta información y la bacteria ya es distinta. Este es un cuadrito en el cual explica de cómo es que esos fragmentos de DNA que van a ser insertados, aquí está en tamaño en kilobases. Por ejemplo, este tipo de plásmido, el PUC19, agarra hasta 10 kilobases. El lambda Charon 4A, entre 10 a 20 kilobases. Si ustedes hacen la operación, 10 kilobases, esto significa como 10.000 a 20.000 nucleótidos o pares de bases. Los cósmidos, un poco más grande, 35 a 50 35 kilobases de pares de bases. Después, el BAC-P1 entre 500 a 250, las que más, estas son plásmidos o se llaman ya cósmidos. YAC, por ejemplo, de 5.000 a 3.000 kilobases. Esta es la tecnología de la CRISPR-Cas9.
Esta CRISPR-Cas9, primero en sus iniciales, ¿de dónde viene la palabra? Clustered regularly interspaced short palindromic repeats, que en la traducción viene como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas. Se conoce que en el DNA, a lo largo del DNA, hay repeticiones de tipo palíndromo que pueden ser identificados por RNAs. Esta Cas9 es una enzima que tiene dos subunidades, esta grande, que es la Cas9 RNA que se une a un dominio de DNA, y esta otra a la otra hebra. Cuando se aplica esta tecnología, esta enzima identifica un RNA mensajero que es complementario o va a buscar secuencias genéticas en una hilera y posteriormente va a realizar cortes. Clavar significa corte, corte. Y esta, digamos, identificación del lugar de corte es realizado por esta RNA, por este RNA. Y entonces esos cortes que se realizan a través de esta tecnología pueden realizarse en ciertos otros lugares y así se puede sacar información del DNA aislado o se puede estudiar esa información genética. Aquí tienen otro ejemplo con la Cas9 en sus dos subunidades, lugar de corte, se puede editar y miren, se puede tener fragmentos aislados para luego secuenciarlos, escuchen bien esa palabra, secuenciarlos y estudiar dónde está la mutación o corregirlas, el DNA. Esa es la tecnología del CRISPR-Cas9. Otra tecnología, como estamos en este capítulo de tecnología genómica, es esta que son conocidos como Southern, Northern y Western. También en el texto está escrito como Southern Blot, Northern Blot y Western Blot. ¿Qué es en realidad esto? Como su nombre lo indica acá, electrotransferencia. Es la aplicación de la electroforesis para ser transferida a otros materiales como son el papel filtro o celulosa. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, para separar DNA, se llama Southern Blot, es por la década del, sí, 70, alrededor del 80. Edwin Southern, justamente el apellido ha sido Southern. Y él extrajo DNA, hizo electrotransferencia de DNA. En un gel de poliacrilamida, hizo pocitos, separó y luego con marcadores, pues se llaman también primers, DNAs codificantes, ha identificado aquí, por ejemplo, 4 segmentos que han sido separados a través de la electroforesis y luego transferidos a elementos de sostén como son el acetato de celulosa. Paralelo a esto, Southern hizo esta tecnología. ¿Para qué? Para estudiar fragmentos de DNA. Entonces, también aplicaron la perspicacia en el laboratorio. Dijeron, a ver, haremos con el RNA. Claro, igual se separa, igual con primer se puede identificar y se puede aislar. Se puede realizar igual la transferencia. ¿Y cómo le llamaron? Como esto era más o menos el sud en inglés, le pondremos el norte, northern. Esto ya no es apellido de nadie. Y no solo eso, sino como esto tuvo una base en las electroforesis, las proteínas también se separan. En pocillos, en gel de electroforesis, se separan y se pueden también identificar con anticuerpos. Esa electrotransferencia de proteínas se la ha conocido como Western blot. Aquí lo tengo en otro procedimiento estudiado. Ahí está el DNA, RNA, proteína, se hace electroforesis primero, luego a través de sondas, en el caso del DNA y el RNA, se identifican, se hibridan y luego se hace el revelado mediante marcadores. Lo mismo con las proteínas. Este procedimiento es lo que se conoce como electrotransferencia. La secuenciación del DNA. Comprenderán, esto fue la base para entender el genoma humano. Sanger, deben recordar, no sé si lo recuerdan, cuando hicimos el estudio de la secuenciación de aminoácidos en las proteínas, tiene más o menos el mismo principio. Están viendo acá una cadena de 3, 6, 9, como 11 nucleótidos.
¿Cómo es que se estudia esto? A través también de electroforesis. Y aquí tienen una corrida, así se dice, de desoxinucleótidos. Aquí está guanina, aquí está adenina, aquí está timina, aquí está citosina. Y si usted se fija acá, el primer nucleótido que se ha separado por su cantidad es la timina. Y el primer nucleótido, timina. Si ustedes comparan este puntito con asterisco, timina, aquí está la siguiente, es citosina, la siguiente es guanina, la siguiente es adenina, etc. Comparando con esto, que es el campo de separación, con la identificación. Y de esa forma, ahora se puede secuenciar. Esto ha sido la base, diríamos, para entender lo que es el genoma humano. Hoy por hoy, esta tecnología ya está automatizada. Miren, se desarrollan a través de marcadores fluorescentes. Un computador es el que identifica y ya nos hace apretando botones, 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 y a través de un software ya podemos tener una secuencia genética. Esta tecnología ha llegado ya a Bolivia, existe. En el laboratorio de Celades, que ustedes no sé si lo conocen, el año pasado llegó un secuenciador. No sé si en el Enlace también debe haber secuenciador, no conozco. La otra, la PCR que se llama, que está ahora, muchos han debido escuchar, ¿no? Que le hagan PCR y si es que PCR sale positivo, allá es COVID. ¿En qué consiste este? Les voy a explicar el fundamento de esto. En el texto lo tienen, si se fijan ahí, no está tan completo, por eso es que está en pequeñito ahí. En realidad es a partir de un DNA aislado, se lo desenrolla, eso se llama también desenrollamiento o desnaturación del DNA cuando se eleva la temperatura. Se ubican con primers, esto de amarillito son primers. Entra una Taq polimerasa, una vez que se separan las dos hebras, esto empieza a copiarse y el otro en otra dirección. Al cabo de un tiempo se tiene un DNA, esto se llama primer ciclo. Luego se introduce un otro ciclo en el termociclador y una de las hileras ya sirve de base, la otra también, y como comprenderán, aquí hay dos DNAs. De un ciclo, dos DNAs. Esos dos DNAs van a tener 4 hebras. Ahí están, 1, 2, 3, 4 hebras. Esas 4 hebras van a ser copiadas. Y al cabo de un tiempo vamos a tener 1, 2, 3, 4. 4 DNAs. Si estos 8, este segundo ciclo, un tercer ciclo, vuelven a separarse, ya tenemos 8. Vuelven a copiarse y al cabo de un tercer ciclo, ¿cuántos tenemos? 8 copias. Aquí lo tenemos igual. Entonces, un DNA se separa, se instala primers, se copia a través de una enzima que se llama la Taq polimerasa y ese DNA nuevamente sintetizado y etcétera, por eso dice etcétera. Aquí lo tengo más estudiado. Entonces, en un primer paso se separa, ubican los primers, los segmentos que hay que copiar. Estas lineecitas de puntos son desoxirribonucleótidos. 3 pasos tiene la PCR. Desnaturalización, les decía, lo que se desenrolla el DNA, alineamiento o anillaje de los primers, cuando los ubican segmentos donde va a iniciar la transcripción, y, perdón, no transcripción, sino la copia, la replicación, la complementariedad llamaríamos. Y después la extensión o elongación. Entonces, cada ciclo tiene así, desnaturalización, anillaje, extensión, desnaturalización, anillaje, y todos con juego de temperatura. Todo esto lo realiza el termociclador. Aquí lo tengo, miren, ahí está en una primera etapa, a 90 grados, es desnaturalización, y luego, cuando se baja la temperatura, ya se ubican los primers, entra el templado, lo que se llama, cuando ya la Taq polimerasa empieza a hacer la copia de una de las hileras, luego viene la elongación y después entra el otro ciclo y se va repitiendo. Cada uno más o menos, cada ciclo alrededor de 10 minutos, entre 5 a 10 minutos, y otro ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo. Esto quiero que vayan percibiendo. Y en el texto está como número de, digamos, de cuántas veces se puede obtener copias.
Les dije, en un primer ciclo puede obtenerse, miren, de un ciclo, 2 copias. De 2 ciclos, 4. De 3 ciclos, 8. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es multiplicar la base 2 y exponente el número de ciclos. Y de acuerdo a eso, miren, por ejemplo, cuando ocurre 10 ciclos, si hacemos la aritmética, 2 a la 10, escuchen bien ese numerito, cópiense, 2 a la 10. Tienen que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta 10 veces. 1024 copias. Cuando ocurre 20 veces, miren, 10 a la 6. Esto, si se ubican esto, 10 a la 6 ya es 1.000.000 de copias. 10 a la 12. ¿Se dan cuenta este número? 40 ciclos. Generalmente no se llega, entre 20 a 30 para las PCNs, porque acá también el rango de que haya error también puede ocurrir. Se dice que mientras más arriba de 40 se realizan, hay posibilidades de que el DNA se pueda dañar, diríamos. Esta terminología les he puesto y para que conozcan, este es el termociclador. Esta máquina es la que funciona, se programa y al cabo de un tiempo, esto es lo que en este momento se está manejando para el diagnóstico de PCR y espero sí, hacerles alcanzar. Tengo 2 videos para que puedan captar cómo es que funciona esto y cómo es que ahora tienen que entender. Y si alguno quiere leer más sobre esto, recuerden YouTube, los sistemas de información, que en el texto está un poco limitado, pero lo pueden amplificar más. Ahí está, de ahí viene la palabra Polymerase Chain Reaction, qPCR en tiempo real, RT-PCR, esta es la que se está realizando, es la retrotranscriptasa o Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Significa que recordarán, el virus del coronavirus es RNA. Y todo esto se realiza con DNA. ¿Qué tiene que hacerse? Esta retrotranscriptasa o transcriptasa inversa transforma el RNA en DNA. Y el DNA es el que recién se trabaja para la PCR. Y esta otra, la QRT-PCR, también en tiempo real para cuantificar. Otros tipos de PCR, solo para que ustedes se informen, hay el multiplex, nested PCR o PCR in situ, por ejemplo, cuando se realiza ya en los mismos tejidos o en las mismas células. RT-PCR es lo que les decía que se está realizando mediante transcriptasa inversa, o el qPCR en tiempo real, cuando ya se cuantifica. Esto es en relación a la localización de genes que está en una tablita que lo van a tener en el texto. Miren lo sorprendente, la insulina que les estaba hablando. Localizado en el cromosoma 11, brazo corto, nivel 15. Así se lee esto. Cromosoma 11, brazo corto y nivel 15. Relacionado con la diabetes. La prolactina. Cromosoma 6, brazo corto, nivel 23. Y brazo largo, nivel 12. La hormona del crecimiento, globina A, globina B, adenosina desaminasa, relacionada con enfermedad de inmunodeficiencia, fenilalanidroxilasa, esta enzima en Leishnihan que hemos estudiado. Después segmentos G8 de DNA, etc. De esto, todo el listado de las enzimas hormonas se puede agregar. Y aquí simplemente algunos ejemplos. En relación a algunas alteraciones, por ejemplo, mutaciones puntuales de lesiones o reordenamientos, pueden ocasionar enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de células falciformes o la de anemia falciforme, donde hay una mutación puntual, un nucleótido entra por otro y por lo tanto se altera en la posición 6, hay, digamos, cambio de un aminoácido por otro. Puede haber también mutaciones a nivel transcripcional, mutaciones con o sin sentido, procesamiento de RNA, todo esto determina talasemias, más adelante les voy a explicar eso. Después puede haber de lesiones, miren, pueden ocasionar hemoglobina Lepor o la talasemia beta 0. Reordenamiento también en la producción de RNA mensajeros, talasemia beta tipo 3. Son variedades de ejemplos que lo van a ir entendiendo ya cuando les explique también esta parte. Miren, esta es en realidad la estructura del gen que codifica a la hemoglobina. Aquí están viendo
los genes para las cadenas gamma, beta, delta, beta. Y aquí está epsilon, que más o menos tiene como 10 kilobases, o sea, 10.000 pares de bases. Cuando ocurren mutaciones, por ejemplo, o ausencias, esto, cuando están viendo de que el café es que es ausencia. Ausencia de cadenas beta se conoce como talasemia beta. Después puede haber la talasemia beta 0. Después de la delta, hemoglobina Lepor. O también ahí puede haber inversión de la secuencia de las globinas, pueden ocasionar este tipo de talasemia. Esta es la estructura, diríamos, de un gen que codifica la cadena beta. Tiene sus segmentos de inicio, tiene sus intrones y tiene sus exones y tiene también segmentos que no están codificados. Todos estos deben ser leídos a medida que va evolucionando. Desde que se forma la hemoglobina en el feto, va este gen sintetizando hemoglobina. Puede haber también análisis genealógico, por ejemplo acá en enfermedades falciformes, miren, este es el gen justamente que puede ser fragmentado por endonucleasas, así pueden ser estudiados. En el caso de la hemoglobina A es así como se expresa, en la anemia falciforme justamente hay alteraciones a este nivel, con alteraciones en la secuencia genética. Puede haber análisis de ascendencia, por ejemplo, pues hay genes que pueden ser transferidos por el padre o por la madre, y en este caso, por ejemplo, de 4 hijos, este puede ser la enfermedad. A través de un heterocigoto, llegar a determinar la presencia de esta proteína es la que codifica para anemia falciforme. Así es como se puede estudiar genéticamente a estas alteraciones. La técnica es la caminata cromosómica. ¿En qué consiste esta? Un gen, digamos, que se quiere estudiar a través de un primer o una sonda inicial, se dice. Puede haber fragmentos que estén codificados y pueden hacer hibridación con el DNA, digamos, intacto. Puede haber un ejemplo 1, 2, 3, 4 o 5. Pero acá, esto puede migrar esta sonda a lo largo del cromosoma, por eso el término caminata cromosómica. Puede ir migrando, 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 y si es que esta sonda identifica, por ejemplo, en la posición 5, identificaría el primer y luego hacer no replicación, sino una complementariedad o hibridación, se dice, del DNA, y llegar a localizar el gen. Otras dos técnicas o no, esta técnica, en realidad esta es una interacción. La inmunoprecipitación de cromatina se llama, o también CHIP, o chip también a veces se la menciona así. ¿En qué consiste? Esto consiste en identificar proteínas relacionadas con el DNA. Estos son identificados en el núcleo, se fragmenta la célula. Esta proteína es la que va a ser identificada por inmunoglobulinas, anticuerpos. Y luego, aplicando ultrasonido acá al depósito de ácidos nucleicos, va a ser separados estas unidades y posteriormente estos van a ser utilizados por electroforesis o por microensayos de hibridación o por secuenciación inclusive de ese DNA, etc. O tecnología del DNA recombinante también. Esa es la tecnología entonces de la inmunoprecipitación o de cromatina. La interacción proteína-proteína se refiere a lo siguiente. Si se fijan acá, aquí hay un fragmento de DNA. Esta es la expresión de un gen reportero. Hay proteínas que están asociadas, por ejemplo, las presoproteínas se llaman también. Estas proteínas que se asocian al DNA, por ejemplo, aquí hay dos proteínas, una Y y una X. Cuando estas dos interactúan, se unen al dominio de unión al DNA y pueden permitir la expresión de genes, en este caso genes reporteros, gracias a la fusión de estas dos proteínas. A eso se llama interacciones proteína-proteína. Termino con esto, que es la conocida como hibridación in situ con fluorescencia, o FISH también se la conoce. No sé si la han hecho en biología, tal vez, cuando han hecho estudio de los cromosomas, pero es otra tecnología que sí, esta es un poco más común. En el laboratorio donde se está realizando esto, FISH, es justamente en el piso 7,
Ustedes no sé si se han dado cuenta, hay la unidad de biología celular se llama, es ahí donde hay la máquina para desarrollar este FISH. ¿Para qué sirve? En principio acá. Ubicado una alteración o una zona de un cromosoma, se estudia así, en forma de un aislamiento del DNA, se desnaturaliza a través de un marcado de ese fragmento, puede ser identificado tal lugar y como está marcado esto con eh, fragmentos de cadenas de primers que se llaman, marcados con estos asteriscos que son fluorescentes. Si esta secuencia identifica en el DNA de este cromosoma que se está estudiando y lo localiza y que fuera una enfermedad o una mutación, esto se está utilizando para el diagnóstico de leucemias. Entonces, esa secuencia se complementa al DNA, esto se llama hibridación también, y ubica por fluorescencia, y esto en la microscopía por fluorescencia, y se localiza. Y se interpreta de esta forma, que esta mutación que está identificado está presente en tal persona o en tal paciente. Y si no hay esta tinción, quiere decir que el paciente está sano o no hay esa alteración genética. Para eso significa el FISH. Bueno, ahora sí, quiero compartir primero, ¿me permiten? A ver, tengo tiempito, ¿sí? Vamos a escuchar, vamos a ver este video. Me vas a ayudar a Lourdes para, a ver, primero quiero colocarlos en presentación y voy a ponerle al principio. ¿Me indicas el sonido, ok, Lourdes? Está bien, doctor. La reacción en cadena de polimerasa es un... ¿Se escucha bien? Perfecto, doctor. Perfecto. Ahora sí, atiendan, es un minutito, 46 segundos. Van a entender el fundamento de la PCR, lo que acabo de explicarles y que espero que no se olviden de esto. Y pueden buscar, hay muchos otros videos, muchos en inglés, les decía, pero este es el más cortito. La reacción en cadena de polimerasa es un método para hacer muchas copias de un segmento de ADN a partir de una cantidad muy pequeña de este. Esta técnica puede ser usada para identificar microorganismos específicos a partir de una pequeña cantidad de ADN e identificar a las personas involucradas en los delitos a partir de ADN. El ADN se amplifica, se mezcla con desoxirribonucleótidos, una polimerasa de ADN estable térmica llamada TAP polimerasa y cebadores de ADN. Los cebadores de ADN hibridan a los extremos de los genes que se amplifican y son punto de partida para las TAP polimerasas. La mezcla es carenada para romper los enlaces de hidrógeno del ADN, formando moléculas de cadena simple. La mezcla se enfría lo suficiente para permitir que los cebadores de ADN se hibriden a cada extremo del segmento a copiar. Entra la TAP polimerasa y luego se da la síntesis de cadena complementaria de ADN, utilizando el cebador como el punto de partida. La temperatura se eleva de nuevo para separar el ADN y luego baja lo suficiente como para permitir a los cebadores sujetarse. La TAP polimerasa sintetiza ahora otra serie de nuevas cadenas complementarias. Este proceso se repite hasta que el ADN se ha producido en suficiente cantidad para ser identificado o utilizado en investigaciones futuras. Después de 21 ciclos, una molécula de ADN puede ser amplificada a más de 1.000.000 de copias. Esta cantidad de amplificación se puede lograr al ejecutar la reacción durante la noche en un termociclador. Esa es una parte. Ahora les voy a mostrar otro video. A ver. Esta es ya la aplicación. Esto espero le pongan atención. Pueden también repetirlo. Lo van a encontrar así. Cómo detectar SARS-CoV-2, ensayo qPCR y secuenciación. Pruebas de laboratorio para la detección del virus SARS-CoV-2. Primeramente, hay que enfatizar que el coronavirus que está afectando actualmente a la población no es el único coronavirus circulante. Existen otros que no causan síntomas graves y, por tanto, una buena prueba
prueba de detección debe ser específica para el SARS coronavirus 2. Gracias a la tecnología de secuenciación de DNA y RNA, en la actualidad conocemos la secuencia genómica exacta del virus, y este conocimiento es el fundamento en el que se basan las pruebas de detección para este virus, ya que aunque los coronavirus tengan similitudes, las diferencias genómicas nos ayudan a distinguir entre uno y otro. De forma simple, el procedimiento es el siguiente. Si se sospecha que un paciente tiene la enfermedad COVID-19, se toman muestras de su tracto respiratorio, las cuales son analizadas mediante una o dos técnicas moleculares, la PCR tiempo real o qPCR y la secuenciación. La primera en realizarse es la PCR tiempo real, de la que hablaremos a continuación. Para poder realizar esta técnica, primero es necesario purificar el RNA de las muestras y después, como el RNA es una molécula que se degrada fácilmente, es necesario convertirla primero a DNA. Para esto usamos un proceso llamado retrotranscripción, en el que utilizando la enzima llamada retrotranscriptasa, tomamos la secuencia de RNA como molde para hacer una molécula de DNA. Ya con esta secuencia procedemos a realizar la PCR tiempo real, en la cual vamos a buscar por separado, es decir, mediante dos ensayos distintos, dos genes virales, el gen de cubierta E y la RNA polimerasa viral. El ensayo tiene el siguiente fundamento. Partimos de nuestra muestra con muchas secuencias de DNA. Aquí puede haber DNA obtenido del coronavirus, pero también de las células del paciente, de bacterias o de otros virus que podría tener el paciente. A continuación, se utilizan unas secuencias de DNA pequeñas llamadas primers, las cuales solo se pueden unir a una región específica. Por ejemplo, si estamos haciendo la prueba para el gen E, los primers solo van a flanquear a este gen e ignorarán al resto del DNA. Una vez que se unen los primers, se sintetizan a partir de ellos Algo ha pasado con la señal, pero a ver, esperemos un ratito. A ver, voy a ponerlo ahí. Una vez que se unen los primers, se sintetizan a partir de ellos secuencias nuevas de DNA que corresponderán solo al gen E. Los primers también se pueden unir a estas secuencias nuevas, así que con el paso del tiempo de la prueba, cada vez habrá más copias del gen E. La particularidad de la PCR tiempo real es que estas copias pueden emitir fluorescencia, la cual es detectada. Si una muestra es positiva, veremos cómo la fluorescencia incrementa con el tiempo, mientras que si es negativa, la fluorescencia no va a aumentar. Se considera confirmada la presencia del SARS coronavirus 2 si el paciente da positivo tanto para la proteína E como para la RNA polimerasa. En los demás casos, el estudio se considera inconclusivo y entonces hay que proceder a la siguiente técnica, la secuenciación. Para confirmar la presencia del virus en los casos inconclusivos, se busca la secuencia del gen de RNA polimerasa. Dicho de forma muy sencilla, la secuenciación se lleva a cabo introduciendo en la mezcla de DNA las 4 bases nitrogenadas que forman las secuencias de DNA, cada una marcada con una fluorescencia diferente. Lo que va a suceder es que las bases se van a unir según pares, las adeninas con las timinas y las citosinas con guaninas. Esto va a generar un patrón de fluorescencia diferente para cada secuencia de DNA y así nosotros podemos leer ese patrón y saber qué secuencia tiene. Si hay genes del SARS coronavirus 2 en la muestra, la siguiente secuencia estará presente. Si la secuenciación es positiva, el caso se considera confirmado. Bueno, han escuchado cómo estos dos ejemplos, ustedes de la parte que, si les interesa esta parte, yo pienso que sí, hay conceptos que son importantes que lo tengan en cuenta, porque esto de la PCR no solo se aplica para el diagnóstico de coronavirus, sino para tuberculosis, para Helicobacter pylori, para muchas otras alteraciones en las cuales uno quiere tener precisión si el paciente tiene o no tiene determinada patología. Bueno, estoy concluyendo este capítulo de biología molecular, también refiriéndoles que si alguno no ha entendido, diríamos, términos que hemos utilizado, la ventaja del Harper es que tiene un glosario. Van a revisar este glosario, está justamente en la página 450, anótense. Palabra por palabra está expresado y si alguno
quiere aplicar más, como les decía, estos conceptos de biología molecular son un poco de mucha imaginación y digamos de aplicación más en ingeniería genética y en biología molecular. Pero tienen ya, pienso, la base y el día viernes ya voy a entrar a membrana celular, que es el próximo capítulo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.